Bueno, tenemos un invitado especial en esta noche, un gran invitado, una gran persona. Para mí es un honor poder entrevistar a este gran siervo de Dios, el pastor Omar Zuluaga de Andalgalá. Él nos va a contar su historia, cómo empezó en el ministerio. Tengo entendido que van a estar de aniversario ahora. Así que Dios lo bendiga, Pastor Omar, Dios lo bendiga. Gracias por invitarme. Bienvenido al canal que se llama El Reino de Dios se ha acercado. Bueno, Pastor, queríamos saber la historia, ¿no? Sabemos que va a estar en un aniversario ahora el domingo en su iglesia, que usted me comentaba hoy que era una de la primera iglesia que hubo en Andalgalá. Exactamente. Sí. Cuéntanos la historia, ¿ves? Todo comenzó con la conversión al Señor de mi suegro, que se llamaba Manuel Agustino Campo. Él era muy católico como la mayoría. Sí. Llevaba una vida muy desordenada. Claro. Era muy trabajador, pero también tomaba mucho. Se emborrachaba cada nada. Y te imaginas, la familia no era bien atendida a causa de la bebida. Claro. Pero un día, don Manuel Agustino Campo, que después llegó a ser mi suegro, conoció a un hombre que se llamaba Tomás Marcial, Ajá. de Tucumán. Sí, sí. Y no sé cómo fue que se encontraron en la plaza. En la plaza de acá de Andalgalá. Del centro, sí. Ah, mire. Y él le compartió la noticia de que había un libro que se llamaba la Biblia, y él se interesó en conocer la Biblia. Y ya era un hermano, era un creyente, don Tomás Marcial, le habló del Señor. Claro. Y ahí aceptó él. Y el cambio fue muy, muy bueno en mi suegro, porque él empezó a cambiar su vida, dejó de tomar. Claro. Incluso era ayudante de lo que se llamaban las peregrinaciones, de llevar santo, tocar la flauta, ¿visto? Sí, mientras llevan el santo a cuesta. Él lo hacía. Claro, servía de esa forma en ese momento. Sí. Y a partir de ese momento él cambió, dejó todo. Claro. Dejó la bebida, dejó de colaborar, cambió su vida, ¿no? Y de hecho que su esposa vio el cambio y ella también aceptó al Señor. Ah, mire, qué bueno, ¿no? Y a partir de ahí él mismo decidió compartir la palabra a sus hijos. Y fue y habló con el cura. En ese tiempo estaba el cura Figueroa. Sí, lo he sentido nombrar. Creo que sí, lo he sentido nombrar. Sí, muy conocido, muy acá en Andalgalá, muy conocido en ese tiempo. Sí. Y le dijo que él ya no iba a mandar más a los chicos al catecismo que ellos hacen, sino que él mismo le iba a enseñar la palabra del Señor. Sí. Así que los educó con la palabra, le transmitió, ¿no? Y formó una familia muy linda. Tuvieron muchos hijos, no todos son creyentes, no todos fueron creyentes, pero todos conocieron la palabra de Dios, de todos llegó la palabra de Dios a cada uno, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, yo aparecí en el año 1975, teniendo 16 años. Sí. A esa edad conocí al Señor a través de una obra que estaban haciendo los hermanos bautistas, de la iglesia bautista, que es una denominación muy centrada en las cosas de Dios, ¿no? De sana doctrina, muy bien dirigida en cuanto a la palabra. Sí. Ellos hicieron una campaña
a través de de un matrimonio misionero que vino de Córdoba. Ajá. Me acuerdo el apellido Kramer. Ah, mira. Ellos se ubicaron de lo que es el cine, por la calle Zurita hacia el este sería, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En un galpón que había ahí se ubicaron con un coche bíblico. Un coche bíblico consistía en un tipo colectivo donde dormías, comías, tenías mira. todo ahí, Sí, ¿no? sí. Y se ubicaban ahí para no pagar, de hecho, pensión, Claro. hotel, ¿no? Claro, claro. Tenían todo ahí. Y pasaban películas en ese salón, Ajá. películas Todo cristianas, películas cristianas. de predicación, Sí, sí. evangelístico, todo, donde predicaba el hermano Billy Graham. Billy Graham. Ah, sí, muy famoso, Billy Sí, Graham. que ya partió la presencia del Señor. Pasaba esas películas donde él predicaba en estadios, ¿no? Y yo fui como por curiosidad. Claro. Nadie me invitó, nada. Ajá. Yo escuché que había algo ahí, se escuchaba por los altoparlantes. Y por curiosidad me acerqué, entré, ¿no? Y vi, me gustó cómo predicaba este hermano y cómo la gente recibía a Cristo. Claro, ¿no? claro, claro, sí, sí. Y luego de la película, el hermano misionero invitaba a la gente a recibir a Cristo. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. La profesión de fe que le llamamos hoy por hoy más conocido como profesión de fe. Sí, y yo acepté ahí al Señor, ¿no? Mío. Y tenía dudas porque yo era muy católico, mi familia era muy católica, en más yo quería ser cura. Claro, bueno, me pasaba lo mismo. Ajá. Llegué a una etapa de 14 años. Sí. Y por mi mamá sabíamos que había pariente, ¿no? De parte de nosotros, de la familia, que fue un cura, había un cura. Entonces como que hubo un momento también que tenía 14 años y le decíamos que yo quería ser cura. Estaba decidido, pero decidido. Mira, ¿no? Mira cómo uno ya parece que como que Dios uno lo va llamando. De una u otra manera Dios uno lo llama, ¿no? De a poco y uno después, a medida que uno crece, es como que uno ya va tomando los caminos más seguros, ¿no? Claro. Para servirle a Dios o de una u otra manera también como hoy usted está haciendo. Sí, y como decís vos, Dios ya está poniendo en nuestro corazón el sentir, el llamado a servirle. Claro. ¿no? Nada más que en ese tiempo uno desconocía el propósito de Dios, ¿no? Claro, de cada uno, sí. Me gustó tanto que estaba tan entusiasmado. Perdón, te quería contar la anécdota de la pregunta que yo le hice al misionero. Ajá. Porque de hecho, como católico, uno es muy apegado a la Virgen. Claro, en casa tenía un cuadro que, bueno, venerábamos a la Virgen y la Virgen era todo, ¿no? Sí, seguro. Para un católico es así. Y la pregunta que le hice es ¿por qué no adoraban a la Virgen? ¿O por qué le pedían a la Virgen? Y él me dio esta explicación muy sencilla y muy práctica, diciéndome, supongamos que vos estás enfermo. Sí. Y hay una familia donde está la madre y la madre tiene un hijo, el hijo es médico, ¿no? Y vos estás enfermo. ¿A quién irías? ¿A la madre o al hijo? Y sí, al hijo. Al hijo que es médico, claro. Al que es médico. Ahí me hizo entender que a quien yo debo recurrir es al hijo. Claro. Porque él es el médico. Claro, claro. Sí, que yo necesito para el perdón del Eso pecado. como que le dio ya el pantallazo, cómo venía ya realmente, en qué misión vino Jesús al mundo, ¿no? Claro. En ese sentido ya se dio cuenta. Algo muy práctico, sencillo me explicó y lo entendí cómo son las cosas, ¿no? Claro. Que uno equivocadamente se dirige a otra persona
Claro. y no al que debe ser. A la fuente. Exactamente. Bueno, yo también una vez expliqué que cuando, por ejemplo, algo sencillo también, cuando uno tiene que buscar trabajo en la municipalidad, vamos a poner algún caso en la municipalidad, el que tiene que decidir del trabajo si me va a dar o no es el intendente. Tal cual. Obviamente que después del intendente hay un secretario, hay un tesorero y hay diferentes personas también que lo ayudan y son de la comitiva. Sí. Entonces, cuando yo voy a buscar trabajo, yo me tengo que dirigir o saco una audiencia con el intendente, no con el tesorero, ni con la secretaria, ni con el segundo, por lo más que sea el segundo persona, voy a la fuente directamente, ¿no? Entonces es también una forma de buscar de quién realmente es quién. En este caso Jesús es todo, ¿no? Es todo, es el único. Por algo la palabra de Dios dice que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo, ¿no? Es el único mediador entre Dios y los hombres. Sí. Es así, ¿no es cierto, pastor? Sí, es clara la palabra de Dios. Aparte agrega en Hechos de los Apóstoles 4:12 que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claro. Es clarísima la palabra, ¿no? Sí. Y él dijo también en San Juan capítulo 14 de que yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? En él está todo. Claro. Aparte, es importante que no necesitamos intermediarios para ir al Señor. Él dijo, venid a mí. Claro. No, dígame, pastor, le hago una pregunta. No le echo fuera. Sí. ¿No será que nuestros hermanos, porque son hermanos también cristianos, los que hemos sido, porque también he sido católico en un momento, ¿no será que ellos, como dice la palabra, mi pueblo padeció por falta de conocimiento? O sea, la Iglesia Católica lo que no puede explicarle tal vez el más profundamente lo que dice la Biblia, ¿no? Por algo dice escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras. Y sabemos que hoy un católico usted le pregunta, ¿usted lee la Biblia? Y le va a decir que no. Directamente le va a decir que no, caso contrario lo que es el Evangelio, o sea, lo que estamos en el Evangelio y que buscamos la palabra y leemos la palabra y la estudiamos a fondo. Entonces yo pienso que ellos como que le está faltando ese conocimiento, como dijo usted el testimonio del misionero, que simplemente le dijo con 2 o 3 palabras, le dio un conocimiento y un pantallazo de lo que es cada persona, ¿no? Sí. Obviamente nosotros lo que explicamos siempre a la gente que nos pregunta, no es que estamos en contra de la Virgen, porque la Virgen fue un instrumento de Dios usado, ¿no? Usado por Dios para que Jesús venga al mundo, sino que lo que nosotros no hacemos es venerarlo o arrodillarse a frente a una imagen creada por el hombre en sí, porque no es que Dios mandó una virgen y dijo, bueno, acá van a adorar a ella porque es parte de Dios. Solamente la misma palabra de Dios dice, no adorarás ni a imagen, ni a semejanza, ni lo que está arriba del cielo, sobre la tierra, ni debajo de la tierra. No es así, seguro, como dice la palabra. Sí, es reiterativa. Entonces, la enseñanza al respeto, es muy repetida la enseñanza en el Antiguo, en el Nuevo. Claro. El respeto a que lo único que debemos adorar y servir es al Señor. Al mismo diablo el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Claro. ¿No? Ni siquiera el diablo tiene, y Él lo pretende, ¿no? Él quiere. Procura de que le adore. Claro. Quiere usurpar el lugar de Dios. Una de las estrategias de lo que es el gran ángel caído, ¿no? Que fue Lucifer, que dice que fue uno de los altos rangos que tuvo Dios. Sí. Inclusive yo una vez prediqué, que este ángel Lucifer, que se llamaba Lucifer, era tan hermoso que dice que tenía en su pecho tenía como una especie de chaleco, algo así, no me acuerdo bien,
pero dice que tenía las piedras, ahí nombra en la Biblia, en el Antiguo Testamento nombraba las piedras que tenía preciosas, de tanto que Dios le había regalado como uno de los ángeles de tanto rango que tenía en ese momento, ¿no? Sí. Entonces el diablo, cuando fue destituido, todos sabemos la historia, que él fue destituido del cielo porque quería estar a la misma altura de Dios. Entonces se llevó la cuarta parte de los ángeles, ¿verdad? Sí. Entonces cuando ellos cayeron en la tierra, el objetivo que ellos tienen es de engañar, matar y destruir. Entonces, uno de los motivos que Satanás, que es lo que me ha revelado de parte de Dios, es engañar a las personas para idolatrar o arrodillarse a imagen de semejanza del hombre, pero no de Dios. Eso es lo que nosotros queremos aclarar por ahí, porque por ahí hay algunas confusiones, ¿no? No es que nosotros no respetamos a personas santas que hubo en el catolicismo o personas que dicen que fueron santas. Lo que nosotros vamos es cómo la Biblia dice cómo tenemos que adorar, a quién tenemos que dirigirnos. Ese es el conocimiento. Por eso yo hablaba recién de que dice que el Señor dice, mi pueblo padeció o cayó en un engaño, digamos así, por falta de conocimiento, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es no te estamos diciendo que cambies tu religión, dado que religión es lo que yo predico, es que no es lo que te salva, sino la relación que tengas con Cristo, que tengas con Dios. Y la relación es lo que yo decía en las prédicas, es que la relación es buscar de Dios, leer su palabra, escudriñarla y obedecerla, ¿no? Es que lo que eso dice que también nosotros debemos obedecer. Lo que dice la palabra, ¿no? Lo que está ahí. No basta saber, no basta escuchar, no basta entender, sino aplicar, aceptar y poner en práctica lo que uno escucha. Claro, El Señor dijo, bienaventurados los que oyen y ponen en práctica su palabra, ¿no? Claro, En más, Él dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Es algo, es como una advertencia que dijo el Señor, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con a quién nosotros adoramos o a quién nos dirigimos a adorar o a pedir, porque la Biblia dice ahí, está claro que no cualquiera, no, solamente hay una sola persona y ese es Jesús de Nazaret, el que nació en Belén, el que sí fue hijo de María y hijo de José, pero de ahí ellos ya no tienen, ya no forman, cumplieron sus misiones y ya no tienen arte ni parte, digamos, con nosotros. O sea, no podemos adorar a ninguno de ellos porque es Jesús el que es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, ¿no? Claro. Pastor, y cuéntenos después, que usted nos estaba comentando, de que después que usted recibió de parte de este siervo, de este misionero, usted se le abre la pantallazo de eso, ¿no? Sí. ¿Y cómo llega usted, digamos, a su ministerio? ¿Cómo lo adquiere su ministerio? Claro. Bueno, a partir de entonces, yo iba a la escuela secundaria ya, y ahí conocí a un hijo de don Agustino Campo, Samuel se llamaba, compañero mío de curso. Incluso en los libros de historia que te dan ahí en la secundaria, te hablaba del pueblo de Israel. Claro. Mira, hace mención, porque de hecho que la historia no puede negar la evidencia que da la Biblia, ¿no? Claro. Así que eso todavía me ayudó más todavía a aceptar. Como que leyó otro pantallazo, claro, lo que es de dónde era originario Jesús, que es obviamente sabemos todos que es de la nación de Israel, ¿no? Claro. Que hoy todos conocemos. Y si la historia lo autenticaba, con mayor razón yo debía aceptar lo que decía la Biblia. Claro. Entonces, a partir de ahí, mi cuñado, después fue mi cuñado, Samuel,
me invitó a su cumpleaños de 15 y ahí conocí a la familia Ocampo. Me encantó el orden que había, la disciplina que había, cómo ellos adoraban a Dios, daban gracias antes de comer, ¿no? Leían la Biblia, tenían el culto familiar, algo que se perdió mucho en las familias cristianas, desgraciadamente. Ya no se practica. Como que se perdió eso, pastor, eso. Sí. Yo escuché eso de lo que acaba de nombrar usted, de eso de lo familiar. Lo escuché el culto familiar, ¿no? Sí. Y cuando eran más, o sea, vio usted que antes las familias antes eran muy numerosas. Sí. Por ejemplo, mi mamá y yo eran como 12, 13, tengo entendido. Qué lindo hubiera sido, ¿no? Un culto familiar así entre familia y que todos puedan opinar, que todos puedan dar una opinión, ¿no? De lo que es la palabra de Dios, ¿no? Es algo muy, muy bueno. Que recién ahora yo me percato de cómo no supe aprovecharlo un poco mejor, ¿no? Porque uno desconoce, ignora. Claro. Y muchas veces a través de la experiencia, los años, recién uno aprende, entiende un poquito más de la palabra. Y eso uno no lo supo aprovechar en su momento porque le faltó conocer bien la palabra, ¿no? Sí. O alguien que te lo explique, ¿no? Pastor, ¿usted qué piensa hoy por hoy la familia cristiana, ¿no? ¿Por qué cree que no se está leyendo la Biblia? Hay mucha gente que yo sé, también hay gente católica que tiene Biblia en su casa, pero lo tiene guardado, no la lee. O los mismos cristianos, ¿no? Evangélicos, los que seguimos realmente a Jesucristo de toda forma, también, ¿no? Es como que lo que usted dice, lo que se practicaba antes por ahí, eso del culto familiar. ¿Por qué usted cree que puede ser por falta de tiempo? ¿O porque el cristiano se ha enfriado un poco, solamente va a la iglesia y ahí no me escucha la palabra de Dios? ¿O se le hace más fácil ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios y no en la casa? ¿Usted qué piensa? ¿Qué opinión tiene de que en estos tiempos, que son tiempos difíciles, sabemos todo, pero cuál sería su opinión personal? ¿Por qué las familias, digamos, incluidas las cristianas, ¿no? Evangélicas, ¿por qué no hacen el culto familiar? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué será por falta de tiempo, por comodidad o por frialdad? Ya que lo que dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos dice que habrá frialdad, ¿no? En los cristianos, y es una alarma también para nosotros, ¿no? Eso. Claro. Ya de hace mucho tiempo ya se ha dejado de hacer eso, así que no nos podemos justificar, ¿no? En la falta de tiempo, porque hoy por hoy todo es cuestión de decisión. Si yo decido dedicar un tiempo a la oración, si yo decido compartir la palabra con mi familia a tal hora, ¿no? Lo podré llevar a cabo sin ningún problema, pero es cuestión de que la persona, en este caso la cabeza de hogar, el líder de la familia, o si no está el esposo, la madre, ¿no? Tome esa decisión, la aplique, ¿no? Y aunque le cueste, tiene que llevarla a cabo. Los frutos se van a ver, ¿no? Con el tiempo. Y lo otro es de que ya anunciaba el Señor en Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia a una de las 7 iglesias de Asia, el Señor le reclama, le dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Ese fervor, ese entusiasmo, ese cuidado que teníamos antes de leer, orar, dedicar tiempo, quedó atrás, ¿no? Y es una señal de los últimos tiempos. Entonces nosotros, el consejo de usted sería que debemos esforzarnos más Exactamente. allá. Porque yo pienso que siempre hay tiempo. Sí. Puede haber una pequeña frialdad de las personas, ¿no? Sabemos, yo de que empecé a ir a las iglesias evangélicas, ¿no?
He visto mucha gente que fue y dejó de ir. Sí. No sabemos, o sea, sé, algunos casos conozco particularmente y es como que pierden eso que acaba de decir, el primer amor, eso que al principio es como que quiere buscar con fuerza, Sí. como que buscamos de Dios, ayunamos, oramos, leemos la Biblia y después como que se empieza a enfriar algo, ¿no? Y eso es una alarma porque sabemos que no sabemos, como dice la palabra de Dios, el día y la hora que el Señor va a venir en su segunda venida. Y si nosotros estamos fríos, la palabra de Dios también dice que o somos fríos o somos calientes, Sí. que los tibios, dice, serán vomitados. Sí. Parece algo duro, parece algo como Dios puede decir, pero así dice la palabra de Dios, que lo va a vomitar a los tibios, ¿no? Sí. Entonces los que están tibios, que están que sí, que no sé, eso como que es una alarma también para los que somos, que los que estamos en el camino también, ¿no? Claro. Que sabemos, y dice que a los que más conocimiento tiene, más se le va a reclamar. No tanto por ahí por aquel que no ha recibido la verdad o no recibió a Cristo totalmente su vida, ¿no? Claro. Bien, y continuando con la historia de cómo el Señor su parte, sí. me llamó para el ministerio y yo sin saberlo, sin querer hacerlo realmente en cuanto a lo que después el Señor me puso como pastor, o también le llamamos anciano, ¿no es cierto? Que es justamente apacentar la grey del Señor, ¿no? Claro. Que Él ganó por su propia sangre, Seguro, dice el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, finalmente conozco una hija de don Manuel Agustino Ocampo y estuvimos en novio menos de un año y nos casamos. Formamos una familia, ¿no? Y mientras tanto asistíamos, compartíamos las reuniones, ¿no? Fuimos muy bendecidos con hermanos que venían de afuera, ¿no? Incluso en la época... Cuando dice de afuera es que no son oriundos de Andrés, sino que venían de otras provincias o de otros lugares. Sí, incluso la iglesia de Maíz fue una iglesia muy bendecida, porque se hacían conferencias todos los años e invitaban a iglesias de otras provincias. Mire. Y venían en cantidad, ¿o sea, venían hermanos de otro lado, qué lindo, había, ¿no? ese fervor, ese amor, ese cariño en que comían juntos, escuchaban la palabra juntos, ¿no? Se edificaban, crecían. Era un tiempo muy lindo, ¿no? Sí. Bueno, después pasó el tiempo, vinieron tiempos difíciles, no hubo buenos tiempos en cuanto al crecimiento de la iglesia, al contrario, quizás hubo división, ¿no? Y pasó un momento difícil la iglesia de Maíz. Ministerialmente pasó por momentos, digamos, proceso difícil. Sí. Y bueno, finalmente yo sin quererlo pasé a estar al frente de la iglesia, ¿no? Con aciertos y desaciertos. Claro. Con errores, con equivocaciones, porque, bueno, uno, en realidad, lo ideal es que hubiese sido formado en un seminario, en un instituto, que es bueno, ¿no? Claro. Pero aún así el Señor llama y nos forma a través de la palabra, a través de otros hermanos, ¿no? Conociendo, aprendiendo. Y finalmente el Señor fue bueno conmigo, me dio una familia, tenemos 6 hijos con mi esposa, todos han sido criados en la iglesia, ¿no? Han colaborado con la escuela bíblica, han hecho campamentos, han ido a campamentos, les ayudó muchísimo eso.
Y como te dije, con la visita de muchos hermanos de afuera, ¿no? Sí. De Córdoba, Buenos Aires y otros lugares, ¿no? Que nos han bendecido muchísimo. Claro. Y hoy por hoy, gracias a Dios, nuestros hijos, ahí vemos la mano de Dios, vemos la misericordia de Dios, están todos en el camino del Señor. Mire, qué bueno eso, ¿no? Todos con sus respectivas familias, esposas, creyentes, ¿no? Y encaminados en las cosas del Señor. Qué bueno eso. Bueno, ahí hace como que se cumple la palabra, ¿no? Dice, instruye al niño para que cuando sea grande no se aparte, ¿no? Del camino del Señor. Qué bueno eso. Sí, sí. Sé que tuvo un muy buen trabajo. Así que me siento realmente muy privilegiado, bendecido, con lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? Claro. Él nos cuidó, Él veló para que la iglesia pueda seguir, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, que son 58 años. Y 58 años va a estar cumpliendo la iglesia. Sí, y fue la primera iglesia en Andalgalá. En Andalgalá. Mire qué bueno. Y antes, este aniversario está indicado por el hecho de que en el año 1968, ¿no? Los hermanos inauguraron el primer templo. Ah, mire. Que hasta el día de hoy se conserva. Claro, se conserva. Eso está hecho de adobe, ladrillo, de material, techo de caña. Sí. Y aún así se mantiene. Se mantiene originalmente. Qué bueno eso también, ¿no? Y me pongo a pensar que cuando ellos inauguraron el templo, yo tenía 10 años. Wow, tremendo. Y estaba lejos de las cosas de Dios. Claro. En mi casa, con mi familia. Sí. ¿Listo? Y cómo son las cosas. Claro. Después del tiempo estamos al frente de esa obra, ¿no? Y sirviéndole al sí. Señor. Qué bueno. Y anterior a la inauguración del templo, que fue en el año 1968, ya había testimonio acá. ¿Por qué? Porque mi suegro, como te contaba, conocía al Señor. Sí. Y él empezó a tener reuniones caseras en su casa, que antes eran ranchos. Claro. No había tantas casas de material, sino eran ranchos con horcones, con caña, ¿no? Y ahí se reunían. Se reunían ahí en esos lugares. O sea que antes de lo que se inauguró el templo ya había hermanos que se congregaban. Que se congregaban así, digamos. Y mi suegro fue un hermano que tenía el don de evangelismo, porque en el trabajo que él tenía, que era Vialidad de la Nación, llevó a 3 personas al conocimiento del Señor. Y a su vez con toda la familia de ellos, ¿no? Claro, obviamente. Estaba la familia Sanagua, la familia Álvarez, ¿no? Y después ellos llevaron su familia y se hizo una iglesia grande. Y ahí como que se aumentó los miembros. Exactamente, Señor. ¿no? Mira, qué lindo, ¿no? Y esas personas que el hermano ganó fueron después ancianos, pastores de la iglesia. Hoy por hoy no queda ninguno, todos están en la presencia del Señor. Claro. Quedan los nietos, quedan los bisnietos, ¿visto? Que también siguen al Señor. Claro, que sigue la siembra ha sido muy buena. Qué bueno eso. Gracias al Señor. Qué bueno, pastor, eso. Y bueno, en cuanto al llamado, muchas veces puede ser el mismo Señor te llama, o también vos sentís el llamado, ¿no? Y otras personas te ungen como pastor, te nombran como pastor o anciano, que también es una manera en que el Señor te pone. Claro, ¿no? Sí. Lo que hace la confirmación del llamado es cuando la gente que vos estás a cargo de ella o el Señor te pone, cuando te reconoce, claro, te aprueba, ¿no?
la Biblia dice que reconozcáis a los creyentes, ¿no? Sí. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que lo tengáis en estima, ¿no? Porque Dios los ha puesto. Claro, ¿no? claro. Y que sepamos compartir con ellos, especialmente en aquellos que se ocupan en enseñar y en predicar la palabra. Debe haber un respeto, un reconocimiento de que en verdad Dios lo ha puesto ahí y que yo debo someterme, ¿no? Sí, seguro. A la autoridad, ¿no? Para colaborar, para ayudar y para estar a disposición del hermano que Dios lo ha puesto, ¿no? Sí, sí, seguro, ¿no? Y así se va transmitiendo el ministerio, ¿no? La Biblia enseña de que el apóstol Pablo, ¿no? Que esto que él recibe también lo sepa transmitir a otros, claro, que sean idóneos también para que ellos también enseñen a otros, y así se va transmitiendo, claro, para que otras personas también cumplan el ministerio, ¿no? De generación en generación, ¿no? Claro, dice que como que Dios a todos los llama, ¿no? Sí. Yo creo que lo que usted justo está hablando, de lo que dice que muchos son los llamados, ¿no? Y por ahí son pocos los escogidos, ¿no? Porque el que escogido que sea por Dios, porque algunos son llamados pero no quieren ejercer el ministerio. Yo conozco personas, ¿no? Que Dios lo ha llamado un ministerio grande, y no sé cuál fue el motivo o por lo que me han contado. Yo la conozco a esa persona que es de Andergalá, que él tenía un llamado grande ministerialmente y no logró cumplir con el objetivo que Dios lo estaba llamando, ¿no? Como que no sé cuál fue el motivo real, pero sí estuvo en iglesias como ministrando, digamos así, un rebaño, ¿no? Como se dice, pero no sé cuál fue el motivo, ¿no? Si abandonaron por problemas personales o familiares, de salud, no sabemos, pero como yo creo que cuando Dios llama, ya no podemos cambiar, ¿no? Ya es como yo, que Dios me llamaba, y muchas veces como que he tratado de evadir lo que Dios quería que haga por él, y me llamaba de vuelta, y me llamaba de vuelta, y me tuvo que llamar a veces por las malas, ¿no? Sí. Yo siempre digo que Dios llama por las buenas primero. Sí. Y si no, Dios algo te va... Es como que no es malo, Dios no es malo, Dios es amor y misericordia, pero Él quiere que uno sea instrumento para la salvación de las almas. Sí. Es como su trabajo en la tierra de parte del Señor es que usted evangelice, que dé la palabra a su congregación, para que ellos sean salvos, para que sus almas también vayan a la presencia de Dios, ¿no? Y eso es lo que cada llamado, yo no creo en el llamado, obviamente que haya autoridades, ¿no? Uno capaz que más alta que uno está, por ejemplo, pero el llamado de Dios es simple, es tan simple que es evangelizar, dar la palabra, y que las otras personas un día puedan dar testimonio de lo que Dios, cómo ha cambiado su vida, cómo ha cambiado su entorno, ¿no? O si han padecido algún problema, lo han podido solucionar con fuerza y con ánimo, pero al lado de Jesucristo, ¿no? Claro. Que aquel que no lo tiene Jesús en su vida realmente, ¿no? Claro. Eso es lo que creo yo, que lo que estamos haciendo, por ejemplo, en su caso y en mi caso, que es el evangelismo, callejero, como dice por ahí, pero es una forma de llevar la palabra de Dios, ¿no? Para todas las personas, como dice la palabra, ir y predicar a todas las personas, toda criatura, ¿no? Sí, sí, hay que distinguir los diferentes llamados que el Señor hace a las personas. Claro. El primer llamado es al arrepentimiento y a la fe. Una vez que la persona es salva, ¿no? Dios tiene un propósito también con esa persona,
Claro. y tiene un don, pues el don de evangelismo, don de administrar, otro tipo de don que son variados, ¿no es cierto? Dentro de la iglesia para servir, ¿no? No Claro. todos tenemos el mismo don, Claro. pero Sí, Dios sí. ordenó de tal forma el cuerpo que no falte, no tenga desavenencia Sí, el sí. cuerpo, sino que se coordine todo y funcione perfectamente, porque no todos son brazos, no todos son ojos, Claro. sino que cada uno tiene una función dentro del cuerpo, Claro, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y así es la iglesia. Eso es lo que... Tenemos el ejemplo de los apóstoles. El Señor primero los llamó a seguirle y después hace un segundo llamado a un ministerio Claro, específico. claro, claro. Caso Sí, de sí. Pedro, Ajá. Sí, a ser el que iba a predicar el Evangelio por primera vez a los gentiles, ¿no? Y Dios lo usó de una manera impresionante, ¿no? Claro, sí, si uno lee la Biblia, uno cuando ve... predicó, Sí, se convirtieron más de 3.000 personas, ¿no? sí. Con el mensaje que él dio, ¿no? Y ese fue el segundo llamado a un ministerio específico para Claro. Pedro. No así los otros apóstoles, porque ya no se los nombra, Claro. pero ellos también cumplieron una función, ¿no? Sí, sí. Lo importante es de que nosotros nos podamos adaptar a lo que el Señor nos pone a nuestro alcance. Sí. Si cumplimos esa función, Dios nos va a llevar a otro nivel. Tenemos que ser fiel en lo poco para que en lo mucho el Señor nos ponga, ¿no? Así dice la palabra, ¿no? Es un Sí, paso a paso, ¿no? Y no puedo pretender ser pastor, y no puedo pretender predicar a multitudes, Claro. si no vivo una vida que agrade al Señor, Claro. si no comparto en la casa, si no llevo una vida íntegra, ¿no? O si no le hablo al vecino del Evangelio, menos voy a querer pretender Claro. de hablarle a mucha gente. Claro, también, sí. ¿No? La verdad que sí, ¿no? Debo empezar en mi vida, en mi familia, en el barrio, y bueno, Dios me va a llevar y aumentando de nivel, ¿no? Como se dice, ¿no? La verdad que sí. Es algo tan lindo esto, ¿no? Si yo me imaginaba de acá a 20 o 30 años atrás, jamás me hubiera imaginado cómo servirle a Dios, y es una satisfacción tan grande servirle a Jesús, porque uno ama a Jesús. Yo lo amo a Jesús, y he visto tantas maravillas que he hecho por mi vida y por mi familia también, que yo no puedo decirle que no. Hoy por hoy yo no le puedo negar al Señor, decir, inclusive cuando voy a predicar, me encomiendo en Él y pido la guía de Él a dónde voy a ir a predicar, ¿no? Como que me entrego a Él absolutamente. Es más, hay días que he estado muy enfermo, igual fui, pero en ese momento que yo prediqué estuve pero sano. Y bueno, después que pasó la hora, no sé, bajé la energía, las ganas de servir al Señor, pero después obviamente me recuperé del todo. Pero es algo tan satisfactorio que me imagino que usted, pastor, también siente, como usted dice que siente satisfacción de tener a su familia, que también son sus hijos, que hoy siguen al Señor, que están en los caminos de Dios, y que le ha dado una familia tan linda y tan bendecida. Y pastor, ¿qué es lo que tiene usted pensado de acá un futuro? ¿Cómo ve su iglesia, o cómo ve que la gente puede tomar el Evangelio hoy por hoy? ¿Cree que usted que va a haber más personas que se van a entregar al Señor, o cree que necesitamos salir más a las calles? Por lo que yo le digo, porque yo le decía a ciertas personas, ¿no?, muy allegada a mí, e inclusive se lo había comentado a usted, pastor,
de que no veía mucho, o sea, no veía que las iglesias de Andrés Galano, inclusivamente la evangélica, estaban saliendo a evangelizar. Yo sé por usted que usted me cuenta que salen a evangelizar cada tanto tiempo, salen a la plaza, salen a los distritos, ponen películas cristianas, porque yo estuve colaborando en un poquitito, un granito de arena ahí, pero ¿cree usted que debemos salir, las iglesias, salir más a evangelizar las calles? Porque hay tanta necesidad, hay tantos problemas, y uno de los problemas que está habiendo, no solamente en Andrés Galano, sino en muchos lugares, es el suicidio. Sí. Es algo tan triste, lo digo porque yo lo viví en carne propia, y yo di testimonio en este canal, cómo Dios obró en mi vida, pero hay gente que no sabemos por qué razón llegó al cometido, ¿no? Que es algo tan triste cuando decimos fulano de tal se quitó la vida, si ha sido un adolescente, un niño, un anciano, pero ha habido gente que lamentablemente tomó la decisión como Judas, ¿no? Sí. Que fue un apóstol de Jesús y que se quitó la vida. Entonces uno de los objetivos es mío, en personal, es de salir a evangelizar y prevenir eso. ¿Y qué cree, pastor? Que deberían las iglesias salir un poquito más, no digo que salir todos los días porque es como cansador, creo yo, pero sí por lo menos una vez a la semana, una vez al mes o cada 2 semanas, que las iglesias, sería lindo que las iglesias se unieran todas y salieran todos los hermanos a evangelizar, ¿no? Uno que reparta folletos, el otro que predique, el otro que salga con un cartel que diga Jesús te ama, Jesús te perdona tus pecados, que vuelva a los caminos. Yo pienso que hay tantas formas, ¿no?, de evangelizar y salir a la calle también, ¿no? Sí, estamos fallando enormemente como iglesia, como creyentes, de no cumplir esa misión por temor, por cobardía, por falta de amor a la gente, ¿no? Porque se pierde. Claro. Teniendo en cuenta que la necesidad es grandísima. Sí, Vos ves el grupo de los testigos cómo conquistan, no porque tengan la verdad, sino porque simplemente son constantes. Sí. Hacen lo que nosotros deberíamos hacer. Que nos está faltando. Salir de 2 en 2, ¿no? Y golpear puertas casa por casa. Y la gente está hambrienta y necesitada. Por eso ellos conquistan, porque en efecto está necesitada y creen cualquier cosa. Claro. Sí, ellos necesitan algo y el primero que llega lo toma. Claro. ¿No? Y bueno, y mira vos cómo nosotros no estamos desaprovechando esa gran oportunidad. Pastor, yo sé que usted, porque trabajamos juntos en el mismo lugar, sé que mucha gente lo ha llamado en el hospital, mucha necesidad en los hospitales también, ¿no? Mucha necesidad de gente enferma que está necesitando de una palabra de Dios también, ¿no? Sé que por usted le ha llevado una palabra a mucha gente que le ha pedido. Sí, muchas veces nos pasa lo que le pasaba al mismo Señor, ¿no? Mientras Él curaba, Él hacía milagros, lo veían fácil de seguir, fácil de creer, pero cuando Él los desafía a seguirle, a tomar su cruz, a negarse a sí mismo, a renunciar, ¿no? Ahí ya se quedan detenidos y no están dispuestos a entregar la vida a Cristo, y nos pasa lo mismo, ¿no? Mientras necesitan oración, mientras están enfermos, mientras necesitan una palabra, te aceptan, te reciben, te escuchan, pero cuando vos lo desafías a entregar su vida a Cristo, ya como que ponen un alto, digamos. Exactamente, se abstienen, se frenan, ¿no? Y bueno, eso es común, le pasó a Jesús. Claro, en ese tiempo de él también le pasó, ¿no? Sí. Que dice que hasta lo abandonaron, ¿no? Claro. Lo dejaron mucho. Inclusive yo no había entendido hasta hace un tiempo atrás que en realidad no fueron 12, o sea, los 12 fue lo que quedaron, los apóstoles, llamados apóstoles, o los que quedaron con Jesús, que son sus discípulos, ¿no? Pero dice que antes eran, o sea, en el grupo mucha gente los seguía. Sí.
pero hubo momentos que ya después Jesús quedó con 12. Sí. Se iban yendo capaz que de a 2, de a 3, de a 5. Y la verdad que así somos, ¿no? A veces nosotros como que empezamos bien y como que a la mitad del camino o ya falta poco para tener el camino y para que sigamos 100% abandona, ¿no? Claro, justamente ahí donde el Señor, en el capítulo 6 de San Juan, es cuando Él les habla de comer su carne, beber su sangre en sentido metafórico, y ellos lo estaban entendiendo en la parte literal, ¿no? Sí. Y Él les explica que sus palabras son espíritu y son vida, ¿no? Y desde entonces es que la multitud, los que le seguían de discípulos, ¿no? Sí. Y entonces se llama discípulo. Dejaron de seguirle, ¿no? Claro. Porque les pareció muy fuerte, muy dura para ellos. la palabra, y lo dejaron. Entonces, al verse solamente el Señor, que quedaron los 12 apóstoles, ¿no? Les hace este interrogatorio. ¿Vosotros también se quieren ir, dejarme? Y ahí sale Pedro y le dice, no, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Claro. ¿No? Es como el joven, justo me vino la imagen, o sea, la palabra de Dios, que también vi ese joven rico, ¿no? Que dice que él toda su juventud lo había seguido Dios en sus mandamientos y todo. Pero cuando Jesús le manda a hacer algo, que era vender todos sus bienes y darle a la gente necesitada, dice que se entristeció y se dio la vuelta y no lo siguió Jesús. ¿Cómo hubiera sido distinta la historia si él hubiera obedecido a Jesús, ¿no? Claro. Hubiera sido distinto, hubiera sido realmente un discípulo de Jesús también. Claro, su corazón estaba lleno estaba amando más las riquezas que a Jesús, y ahí nos podemos amar las riquezas y a claro, Dios. Como que dice la palabra, no podemos amar a dos señores, ¿no? Claro. No podemos amar, o sea, el camino de Jesucristo no es fácil, pero tampoco significa que va a ser imposible seguirlo a Jesús. No. Todos sabemos que tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras enfermedades, pero hay una diferencia, que cuando vos lo sigues a Cristo, Él te sana, Él te libera, Él te da fuerza, te da ánimo, seguro, te da bendiciones, que normalmente la persona común se desespera cuando viene la enfermedad, cuando viene la dolencia o tantas cosas que vienen a la vida, las pruebas, las luchas, los procesos, se desespera, y eso es lo que, el punto detonante, que hay gente que se desespera tanto que le cae como un espíritu, ¿no?, de opresión, de depresión, de desánimo, y después que puede llegar el espíritu de muerte, que es de quitarse la vida, ¿no? Claro. Que es ya lo peligroso, pasar la línea esa ya de la depresión, desánimo, de cosas como que ya pierden la línea y lamentablemente, bueno, terminan quitándose la vida, que lo que Dios manda es no quitarse la vida. Dios es el que la da, y Dios es el único que nos va a quitar. Nosotros no tenemos derecho de quitarnos la vida. Exactamente, ¿no? Incluso el cuerpo mismo, que tanto se alega de que el cuerpo es mío, hago lo que yo quiero, ¿no? Claro. Y no es así. El cuerpo le pertenece al Señor, claro, ¿no? Y por tanto debo respetarlo, porque Dios me va a pedir cuenta. Seguro. No solamente de mis actos, sino también de mi propia vida, mi propio cuerpo, mi propia alma, ¿no? Claro. El gran desafío que tiene la persona es qué hizo con Jesús, ¿no? Dios nos dio la gran oportunidad de aceptar o rechazar. Claro, sí. No tanto qué hiciste, cuánto hiciste, cuántos pecados hiciste, sino qué hiciste con Jesús. Claro. Tuviste la oportunidad de arrepentirte, pedir perdón, ¿no? Jesús ocupó tu lugar en la cruz, ¿no? Sin embargo, lo has rechazado. ¿De quién es la culpa? De la misma persona. Claro.
seguro. Porque Dios te dio todo, Ujú. todas las oportunidades, ¿no? Y ahí donde la persona se condena a sí mismo, ¿no? Claro, seguro. Porque sí, amaron sí. más las tinieblas que la luz. Claro, así dice la palabra, ¿no? Sí. Pastor, para que más o menos algo que quiere agregar, algo que quiera acotar, me gustaría que usted pueda hacer una oración Mm, para cerrar este video, si quiere, o si quiere agregar más, mm. para aquellas personas que quieran reconciliarse con Jesús, que usted pueda hacer una oración como una profesión de fe, ¿no? Para todo aquello que nos pueda estar mirando, eh, como usted lo hizo seguramente para muchos, puede hacerlo para aquel que nos está mirando y sienta de volver al camino del Señor, ¿no? O aquellos hermanos que si de una u otra manera se han apartado por distintos motivos, que puedan tener una reconciliación con el Señor, ¿no? En esta noche, y que vuelvan a congregarse, ¿no? Que si Eso, han ido qué a una bueno, qué lindo iglesia, que sería. busquen una iglesia. Sí. Porque la palabra de Dios dice, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, dice en su palabra. Y sería triste que un hermano que esté mirando, que se ha apartado, que no venga al camino del Señor, ¿no? O que haya Claro. dejado por distintos motivos, porque no todos son malos, no toda gente son malas, obviamente no todos son buenos, pero cuando encontramos la persona justa, como el pastor Omar, que yo sé que es una gran persona, que te puede aconsejar para bien siempre, con su experiencia y con todo lo que él llevó, el peso de su familia y todo, ¿no? ¿Algo más que quiera acotar, pastor? Vamos a orar, teniendo en cuenta el tiempo que se nos agota, y vamos a tener en cuenta lo que vos mencionaste, que es muy importante, orar por las personas que nos pudiesen ver. No sabemos cuándo, si hoy, otro día, por el momento. El video está disponible, ¿verdad? Seguro, va a estar ahí en YouTube para cualquier momento, en cualquier hora de la noche, del día, va a estar disponible para todas las personas que quieran ver. Claro. Y que quieran repetir, ¿no? Lo que el pastor va a hacer una oración para que ustedes lo puedan repetir en sus hogares, o lo que estén en hospitales, o que estén en clínica, o lo donde usted se encuentre. El pastor va a orar por tu vida y que tú lo puedas hacer sintiéndolo en tu corazón. A Cristo, que Él siempre perdona, a todos sus hijos lo va a perdonar, a todos. No hay excepción de persona. Jesús te llama a que vuelva a su camino y Él te va a dar vida y vida en abundancia, dice su palabra, ¿no? Así es. Vamos a orar. Mirando de manera por fe a aquel que pudiese vernos o escucharnos en algún momento, para que el Señor le toque su corazón, se arrepienta de haber estado lejos de Él, ¿no? Y sin embargo, Dios lo está esperando para que Él vaya arrepentido y crea que Jesucristo le ofrece perdón, vida eterna en su nombre, si usted lo acepta por la fe en su corazón. Amén. Oremos. Oremos, pastor. Te damos gracias, Padre, por esta buena iniciativa de nuestro hermano Gustavo, de transmitir a través de una manera práctica, que es el hecho de que contamos con la tecnología para llegar mucho más lejos de lo que podíamos hacerlo de manera personal. Hoy por hoy, a través de estos medios, llegamos a personas que ni sabemos dónde están, qué hacen, cómo están. Pero tú utilizas, Señor, este medio justamente para que esto que hemos compartido, Padre, les sea de provecho, les sea de bendición para su vida, su familia, Padre. Aquellos que aún no tienen la certeza, la seguridad, si van a ir al cielo, si sus pecados, Señor, están perdonados, o si confían en su religión, en sus buenas obras,
que Dios va a tener en cuenta, le aclaramos con todo amor, cariño, de que la salvación del ser humano no es por obras, no es mérito humano. Dice la Biblia que por gracia, es decir, que la salvación es un regalo para aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, que ha muerto por sus pecados y mediante su gloriosa resurrección le ofrece la seguridad para siempre de que es salvo y que un día va a estar con el Señor en el cielo. Por tanto, la persona que nos ve, nos escucha, tiene que tomar la decisión de creer, pedir perdón por sus pecados, arrepentirse y comenzar una vida nueva con Jesús, con el poder del Espíritu Santo en su vida, en el momento que acepta, cree en el Señor Jesús, tendrá la fuerza, el valor y su manera de ser, de pensar y de actuar va a cambiar si usted, amigo o amiga, abre la puerta de su corazón para aceptar el don de la salvación, que es la persona misma del Señor Jesucristo, que le va a guiar, a acompañar para siempre. Y oramos también, Padre, por toda persona que se está sin congregarse, que un día conoció al Señor, que un día estuvo sirviendo, Padre, sepa que debe volver al Señor antes que sea demasiado tarde, porque todo tiempo, toda atención, obra que hagamos fuera de la voluntad de Dios va a ser una pérdida de tiempo, algo que no sirvió para nada. Pero lo que podamos hacer, las buenas obras que el Señor ha preparado, una vez que el Señor está en nuestra vida, eso sí tiene valor, porque andamos en sus caminos, obedecemos su palabra y servimos a otros, Señor, porque así nos enseñaste tú, que debemos servirnos por amor los unos a los otros, Señor, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, porque Dios tuvo un propósito al salvarnos. Uno es anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y otro es ser de bendición y utilidad en el cuerpo de Cristo, porque para eso, Señor, somos un cuerpo y todos somos miembros. Por tanto, nos necesitamos. No podemos andar por la vida solos. Somos un cuerpo, somos el templo de Dios, somos el rebaño de Dios. Así que te invito, amigo, amiga, a volver a Cristo y servirle el resto de tu vida. Te lo pido esto al Señor y pido por ti y también por aquellos que hemos orado primero, para que Dios obre en sus vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pastor, muchísimas gracias por la entrevista. Que Dios lo bendiga en su camino, que Dios bendiga su congregación, su familia, a cada uno de ellos. Encomiendo el Espíritu del Señor en cada uno de ustedes y muchísimas gracias por compartir este momento, por dar su testimonio, los comienzos de la iglesia, de la primera iglesia de Andargalá evangélica, ¿no? Es algo muy lindo de saberlo, yo no lo sabía hasta un tiempo atrás y quería que el pastor lo dé testimonio con sus propias palabras, cómo empezó, quién fundó y cómo está él a cargo de una obra allá en Maggi,
en Andalgalá, uno de los tantos distritos que hay en Andalgalá, y que Él está a cargo de la obra hoy por hoy. Muchísimas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, hermano que Gustavo. tenga una muy linda noche, ¿no? Que Dios te bendiga en este ministerio que estás haciendo, sé que lo haces por amor a Cristo, por el celo que tenés de que otros conozcan del Señor. Así que te felicito y te animo a que sigas, ¿no? Muchísimas y gracias. que Dios bendiga tu matrimonio. Muchas gracias, para que pastor. la obra sea completa. Muchas gracias, pastor.